Dios les bendiga en esta mañana. Gracias que Dios nos concede sus ricas bendiciones. Y estamos estudiando el libro de los Hechos, que nos habla de la historia de la iglesia, hermanos. Y habíamos estudiado que vamos en el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Él viajaba a lugares recónditos, a lugares desconocidos, para que la gente escuchara el evangelio. Les voy a invitar a buscar en la escritura, ahí Hechos 13, bueno, de hecho ahí está, miren, si ustedes no traen Biblia, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está, Hechos capítulo 13, versículo 42, dice la palabra del Señor así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense, hermanos, hasta ahí la escritura, ¿verdad? Lo que estaremos estudiando en esta mañana, hermanos, va a ser este tema que se titula la línea divisoria de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice ahí la escritura que estudiamos, estábamos leyendo, se nos habla de dos grupos, ¿verdad? Miren, aquí está la línea, ¿qué, hermanos? Divisora. La línea divisora, ¿verdad? Entre los que aceptan y los que rechazan, ¿qué? A Cristo, el Evangelio, ¿verdad? Y vamos a ver que cada uno de ellos tienen diferentes actitudes, ¿verdad? Unos van a aceptar, otros van a rechazar, ¿verdad? Por lo regular, en la escritura, la mayoría de los judíos, ellos rechazaron el evangelio, pero cuando se les predicaba el evangelio a los gentiles, ellos aceptaban, ¿verdad? Era la mayoría, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes me pueden ir acompañando en la lectura, ¿verdad? Ahí donde estábamos en el libro de los Hechos, para ir viendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Miren, en este estudio vamos a aprender que el evangelio tiene dos vertientes, ¿sí? O sea, ¿qué es dos vertientes, hermana Perla? Dos vertientes. Es como cuando en un arroyo, ¿verdad?, va saliendo una sola agua, ¿verdad?, pero después se divide, ¿qué? En dos vertientes, ¿verdad? Entonces, y el evangelio así es, ¿verdad? O nos puede dividir o nos puede unir, ¿verdad? Eso depende de nuestra decisión, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelio nos puede unir, ¿verdad? Porque el evangelio, ¿qué es, hermanos? ¿Qué significa el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que Cristo vino a morir por nosotros y nos ofrece el perdón de pecados, ¿verdad? Y cuando lo aceptamos, ¿verdad?, llegamos a estar en este lugar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está haciendo el evangelio ahorita? Nos está uniendo, ¿verdad? Porque amamos a Dios, amamos su palabra y ahorita nos está uniendo. El evangelio es universal, ¿verdad? Y esa es una de las vertientes que nos puede unir, hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí en la iglesia podemos convivir de todos los estratos sociales, ¿verdad? Aquí no se hace acepción de personas, ¿verdad? Todos son bienvenidos, ¿verdad? Por cierto, miren, en el libro de los Hechos encontramos que en la iglesia en aquel entonces estaban juntos, miren, estaban juntos palestinos con judíos, y también llegaron a estar juntos judíos con samaritanos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que entre los samaritanos no se podían no se podían ver? ¿Verdad? Pero a través de Cristo Él los vino y los unió. ¿Verdad? Pero también vamos a encontrar que están unidos gentiles con judíos, ¿verdad?, de diferentes partes del mundo, ¿verdad? Eran de diferente color, hermanos, pero por medio del evangelio ellos llegaron a estar unidos,
¿verdad? Pero miren, por otra parte, ¿verdad? Porque estamos diciendo que el evangelio tiene dos vertientes, ¿verdad? O nos puede unir o nos puede ¿qué? Nos puede dividir, ¿verdad? Porque miren, cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos acerca del significado del discipulado, allá en Mateo 10:34, fíjense lo que le dicen, ¿verdad? Si quieren nada más escuchen, ¿verdad? Lo puede apuntar el texto, ¿verdad? Mateo 10:34, fíjense lo que dijo el Señor Jesús. Dice, no penséis que he venido para traer ¿qué? Paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino a espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, ¿verdad? Pero hermanos, cuando dice el Señor Jesús esto, es que quiere decir que cuando alguien está cerca del Señor y lo está aceptando el evangelio, otro le va a molestar, ¿verdad? Porque ¿cómo que te vas a cambiar de religión? ¿Cómo que te vas a hacer cristiano? ¿Verdad? Y es cuando empieza la división, hermanos, ¿verdad? Por eso el Señor ya lo había dicho, ¿verdad? Que iba a poner, ¿qué, hermanos? Disensión. ¿Entre qué? Entre nosotros, hasta inclusive de nuestra propia familia. Entonces, miren, el evangelio divide porque algunos lo aceptan y otros lo rechazan. Miren, estamos en este capítulo 13, estamos a la mitad del primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Y en una de las lecciones pasadas estudiamos el sermón del apóstol Pablo, hermano. ¿Sí se acuerdan? Que les habló de sus antepasados, de allá de Abraham, de Isaac, del rey David, ¿verdad? Y luego lo lleva ¿a quién? A Cristo, hermanos, ¿verdad? El sermón de Pablo, ¿verdad? Pero en este estudio veremos, fíjense, allá estudiamos cómo estaba el sermón, ¿verdad? Ahorita tenemos, bueno, cuando predicamos, ¿verdad? Para que nosotros quede claro el tema, ¿verdad? Pues decimos punto número 1, ¿verdad? Punto ¿qué? Número 2 y punto número 3 y conclusión, ¿verdad? Bueno, también Pablo predicó un sermón, hermanos, para que la gente entendiera cuál es el propósito de Dios en sus vidas a través de Cristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vimos el estudio pasado, ¿verdad? El sermón de Pablo, pero aquí ahora vamos a ver cómo la gente reaccionó a ese mensaje, ¿sí? Entonces llamaremos a este estudio la línea divisora de Dios, que es un contraste entre los que rechazan y los que aceptan el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y esos contrastes hacen que haya una división entre los unos y los otros. Cada uno de nosotros necesitamos preguntarnos de qué lado estamos. Mira, háganse de cuenta, miren. Bueno, de hecho ellos estuvieron en la línea divisora, ¿verdad? Pero ahorita en esta mañana nosotros también está bien que estamos en esa línea. Ustedes imagínense una línea imaginaria, ¿verdad? Miren, de acá del lado de mi mano izquierda, acá van a estar los que aceptan el evangelio. Bueno, no va a pasar, no es necesario que pase usted, ¿verdad? Usted en su mente va a saber de qué lado se está poniendo, ¿verdad? Y de mi mano derecha, de este lado, se van a poner los que ¿qué? De allá, ¿quiénes dicen que van a estar? Los que aceptan, ¿verdad? Y de mi mano derecha van a estar los que rechazan el evangelio. Así se va nos vamos a acomodar cada uno de nosotros, hermano. Miren. Bien, dice el versículo 42, miren, dice ahí, lo estamos leyendo, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Verdad? Fíjense, terminó el sermón y los gentiles que le dijeron a Pablo, ¿verdad? Se acercaron a Pablo, es que queremos saber qué, más de lo que estás diciendo del evangelio, ¿verdad? Hermano, pero dice que eso sucedió en la sinagoga, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, cuando nosotros predicamos un mensaje, ¿qué es lo que esperamos?
Hermano, quisiéramos que la gente estuviera gozosa, ¿verdad? Que estuviera atenta y que, no, me voy a quedar más. ¿Verdad? Aquí dice que le hicieron, que le rogaron, predícanos más. Ahorita tenemos ¿cuánto tiempo para escuchar la palabra de Dios? 2 horas. ¿Verdad? Pero yo lo veo complicado que alguien vaya a decir, hermano, no me podría quedar un ratito más para que me hable más. ¿Verdad? Lo veo yo difícil. ¿Verdad? Pero fíjense lo que sucedió aquí, hermano. Los gentiles le rogaron a Pablo. Hermano, eso era algo extraño, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, dice el versículo 43, dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia. Fíjense, o sea, salieron de la sinagoga, hermanos, y los siguientes días, aquellos que estaban interesados en escuchar el evangelio, aprendieron más de Pablo y Bernabé, hermanos, quienes les predicaron. Entonces, aquí fíjense, pero hasta aquí no encontramos evidencia de que este grupo se haya convertido, sino que, hermanos, Pablo y Bernabé les exhortan a que permanezcan receptivos a la misericordia de la palabra de Dios. Pero también esto nos enseña que Pablo y Bernabé, hermanos, perseveraron en la predicación de la palabra. Fíjense, o sea, es lo que les decía, ellos no dejaron de predicar. A gente que se le acercaba les enseñaban. Vea, porque fíjense qué es lo que sucedió en el versículo 44, hermanos. Miren, si Pablo y Bernabé se hubieran ido a dormir a la casa, ya no hubiera sucedido lo que sucedió en el versículo 44. Vea, pero ellos siguieron predicando. ¿Y qué es lo que sucedió? Hermana Jessica, en el versículo 44. Miren, dice el versículo 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda ¿qué? La ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjense, imagínense nada más toda la ciudad. Aquí muy apenas la gente, hermanos, o sea, la gente ha endurecido su ¿qué? Su corazón. Pero qué bonito, hermanos, que la gente, fíjense, casi toda la ciudad, ¿verdad? Y esto es sorprendente, fíjense bien, una ciudad entera se colocó enfrente de la línea divisora ¿de quién? Fíjense, de Dios, hermanos, listos para aceptar o rechazar el evangelio. Miren, versículo 45, ¿qué sucedió? Pero viendo los judíos a la muchedumbre, fíjense, si se fijaron aquí en la pantalla, que estaban los judíos y estaban los gentiles. Miren, ahí están los judíos. ¿Qué hicieron los judíos? Dice, se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, o sea, la rechazaron. Dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces dice el 48, dice los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, ahí está la línea divisora de Dios, hermanos. Entonces, por un lado están ¿quiénes? Los gentiles, y otro están los judíos, ¿verdad? Ahí tenemos el contraste, hermanos, ¿verdad? Los cuales esos dos grupos reaccionaron de diferente manera, ¿verdad? Cuando escucharon el evangelio. Miren, uno dice que estaban celosos. ¿Quiénes estaban celosos? Los judíos. Y los gentiles se llenaron ¿de qué? De gozo, estaban regocijados, hermanos. ¿Saben por qué? Hermano, bueno, pero dice que los judíos estaban celosos. ¿Saben por qué estaban celosos los judíos? ¿Por qué estaban celosos, hermano José Luis? ¿Por qué están? No, porque estaban celosos porque nomás ellos eran los número uno. ¿Te has puesto tú celoso con la hermana Santi? No.
Hermanos, ¿verdad que sí? Los novios se ponen solos, las novias y los novios se ponen solos. ¿Cómo? ¿Para qué estás viendo aquel? ¿Verdad? ¿Por qué platicas? Y, hermano, y es que los judíos miraron de que todos se estaban yendo tras el evangelio que habían predicado. ¿Verdad? Y los judíos enseñaban la ley de Moisés y se enojaron, ¿verdad? Porque estaban la mayoría, la muchedumbre, se estaba yendo tras el evangelio, ¿verdad? Pero los judíos, ¿qué hicieron, hermano? Se enojaron, se pusieron celosos, ¿verdad? Fíjense, esto nos enseña que unos rechazan y otros aceptan el evangelio de Cristo. Miren, de vez en cuando, parte de algunos judíos respondieron de manera positiva. Miren, es que, hermano, los judíos, unos cuantos, un grupito pequeño, cuando se predicaba el evangelio, eran los que entendían, ¿verdad? Y obedecían. Pero la mayoría de los judíos, ¿qué, hermanos? No aceptó el evangelio, fíjate, hermano. ¿Verdad? De hecho, el día que decimos, allá, ¿qué sucede en Jerusalén? No creen. ¿Verdad? Los judíos no creen en Cristo. Ellos todavía están esperando otro Mesías. Para ellos Jesús fue un profeta, un simple hombre, ¿verdad? Ellos no han aceptado el evangelio, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Miren, por regla general, van a ser más los gentiles que obedecen el plan de salvación que los judíos, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en este texto. Dice que los judíos estaban indispuestos y se oponían a escuchar la palabra, ¿verdad? Porque dice, fíjense qué es lo que hacían los judíos, hermanos, en el versículo 45. Fíjense, los judíos así decían, dice, porque contradecían y qué, y blasfemaban, ¿verdad? Entonces, ¿qué es blasfemar? Hermana Santi, ¿qué es blasfemar? Pues decir cosas en contra de Cristo, ¿verdad? Hablar mal, ¿verdad? Y ¿saben de quién estaban hablando mal? De Jesús, ¿verdad? Insultaban, o sea, ellos estuvieron insultando por algún tiempo, ¿verdad? Y los judíos no permitían que Pablo y Bernabé terminaran su mensaje, su sermón, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé, hermanos? Miren, dice que Pablo y Bernabé dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de ¿qué? De Dios. Mira, es decir, hermano, en el plan maestro de Dios, el evangelio tenía que ser predicado primeramente ¿a quién, hermanos? A los judíos. Mira, por eso dice allá en Romanos 1:16, vea que dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo de qué, El evangelio porque es poder de Dios para salvación. para salvación a todo aquel que cree, al judío Primeramente y también al griego. ¿verdad? Y el griego son los gentiles, hermano, somos nosotros, ¿verdad? Entonces el evangelio era primero para los judíos, hermano, ¿verdad? ¿Y saben por qué eran primero los judíos? Y miren, hay varias razones, ¿verdad? Porque ellos se les ofreció primero el evangelio. Miren, porque ellos eran el pueblo especial de Dios, hermano, y Dios a ellos los estaba preparando para la venida ¿de quién? Del Hijo de Dios, hermano, para la venida de Cristo, ¿verdad? Por eso en los profetas, ¿qué enseñaban los profetas, hermano? Hablaban del Señor Jesús, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, ¿verdad? Y Dios quería que los judíos recibieran el evangelio y luego que los judíos le enseñaran ¿a quién? A los gentiles. Pero ellos no, hermanos, eran bien ¿qué? Eran bien racistas. ¿Sí, hermanos? Ellos no aceptaron ¿cómo le decían a los gentiles, hermano José Luis? Los judíos. Éramos como los perrillos. Fíjense, los judíos le decían a los gentiles, o sea, nosotros somos gentiles. O sea, si allá anduviéramos y nos ven, nos van a decir, mira, yo un perrillo. Es que era algo abominable que un judío se juntara con un gentil. Ahí le está diciendo Pedro a Cornelio. Ajá. Y como ellos desecharon la palabra de Dios, Dios ordenó a sus siervos que cambiaran de dirección, ¿verdad? Hacia los gentiles, y Dios los puso a ellos como luz de los gentiles, a fin de que la palabra sea un medio de salvación hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 47, hermanos. Ahí es donde vamos, en el versículo 47.
Miren, cuando Pablo dice esto, cuando les dice esto, que se iba a volver a los gentiles, él lo dice con tristeza. ¿Y saben por qué? Porque a Dios le duele, hermanos. Miren, porque Dios hizo muchas cosas a favor de los judíos, pero ellos a nivel nacional rechazaron el evangelio. Vean, por eso dice que ahí que dijo Pablo, hermanos, nos volvemos ¿a dónde? A los gentiles, lo dice con tristeza. Vean, pero cuando lo escucharon los judíos es como una bofetada. Ay, ¿verdad? Hermano, de hecho dice allá en el evangelio, ¿verdad que sí, hermanos? A los suyos, ¿qué? Vino. Bueno, miren, dice, a lo suyo. O sea, ¿cuál es lo suyo? El mundo, hermanos. Este planeta Tierra le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. A lo suyo, a lo que es de su propiedad, vino a este mundo. Dice, a los suyos vino, pero ¿los qué? Los suyos, o sea, los judíos, no lo que no lo recibieron, ¿verdad? Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos, ¿qué? De Dios, hermano. Ahora, miren, allá en el versículo 46 nos habla, hermanos, que los judíos no fueron dignos, ¿verdad? Y los gentiles sí fueron dignos de la vida, ¿qué? De la vida eterna, hermanos. Mira, por eso les dice, no os juzgáis dignos de la vida eterna. Pero esto no quiere decir que Dios juzgó a los judíos para sentenciarlos y dejarlos sin la salvación. O sea, Dios no es así, hermanos. ¿Verdad? Dios no es malo, ¿verdad? Sino que fueron ellos que se juzgaron a sí mismos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cuándo me juzgo yo a mí mismo? Hermana Perla, ¿cuándo me juzgo yo a mí mismo? Cuando yo por mi propia voluntad hago malas obras, ¿verdad que sí? O cuando yo por mi propia voluntad decido cambiar y así hago buenas obras. ¿Verdad? Es cuando yo me juzgo a mí mismo. ¿Verdad? O sea, Dios no nos va a juzgar nada más porque sí. O sea, nosotros somos arquitectos de nuestro propio ¿qué? Destino. ¿Verdad? Entonces, y ellos se juzgaron a sí mismos por repudiar y rechazar el evangelio. En cambio, los gentiles, en el versículo 48, hermanos, fíjense lo que dice, hicieron lo contrario. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida, ¿qué? Eterna. Miren, aquellos rechazaron la vida eterna, y en el versículo 46, y los gentiles fueron ordenados para vida, ¿qué? Eterna. Entonces, hermanos, no significa que Pablo y Bernabé estaban borrando a todos los judíos de su lista, ¿verdad? Cuando les dijeron esas palabras. Miren, la primera, fíjense, ¿saben por qué? Porque la primera cosa que ellos hicieron al llegar a la siguiente ciudad, ¿verdad? Porque ahorita saben dónde estamos. Bueno, en la historia de la Biblia, ¿en qué ciudad estamos? Hermano, estamos en la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y cuando ya salen de ahí, van a llegar a la ciudad de Iconio. Y cuando entraron a la ciudad de Iconio, ¿saben a dónde llegan? Primero, a la sinagoga, hermanos. Ellos van a llegar a la sinagoga. Fíjense, eso lo dice ahorita lo vamos a ver en el 14:1. Hermano, lo que están diciendo ellos es que los predicadores que vayan a volver a ir a ese lugar, Antioquía, ya no van a entrar en la sinagoga porque ellos rechazaron. ¿Verdad? Ellos van ahora a ir a los que son receptivos. ¿Verdad? Van a centrar sus esfuerzos en los gentiles porque son más receptivos. Entonces la mentalidad de los judíos era que para los judíos, hermano, cuando ellos miraban los judíos miraban a un gentil, ¿verdad? ¿Saben cómo los miraban? ¿Cómo miraban a un gentil también ahorita decíamos que los miraban como perrillos, pero ¿saben cómo también los judíos miraban a los gentiles? Como paja para ser quemada, ¿verdad que sí? Estos merecen el infierno, ¿verdad que sí? Pero el Señor Jesús, hermanos, cuando miró a los gentiles, ¿qué hizo? El Señor Jesús, porque aquí Pablo y Bernabé, ellos fueron enviados por Jesús, hermano. Ellos miraban paja, pero ¿saben qué es lo que miraban Pablo y Bernabé? Ellos miraban frutos para ser cosechados. Miren, versículo 48, hermanos, de ahí que estamos leyendo. Dice, los gentiles, oyendo esto,
se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y todos creyeron, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Miren, los judíos estaban celosos, pero los gentiles estaban gozosos. Los judíos se oponían a la palabra de Dios, mientras que los gentiles glorificaban. Miren, y ahí lo que nos está diciendo es que los judíos no creyeron, hermanos. Y los gentiles sí que, sí creyeron. ¿Verdad? Esa palabra, ordenados para vida eterna, en el griego, hermanos, se traduce con la palabra que estaban dispuestos, ¿verdad? Para recibir la vida eterna, ¿verdad? Es decir, que los judíos estaban dispuestos a morir espiritualmente, mientras que los gentiles estaban dispuestos para vivir eternamente. Fíjense, por eso dice, si se fijan el contraste, vean, no son dignos de qué, vean, de la vida eterna, porque ustedes se juzgaron a sí mismos, vean, cuando rechazaron el evangelio, pero los gentiles fueron ordenados para qué. O sea, por rechazar el evangelio, ¿qué van a recibir? No lo digo yo estoy estudiando la escritura. Vea, dice muerte eterna. Pero los que aceptaron el evangelio van a recibir vida. Ahí lo dice. ¿Verdad que sí? Entonces, los esfuerzos de Pablo y Bernabé estaban dando fruto, hermanos. Porque la iglesia se estableció de manera firme en la ciudad de Antioquía, hermano. ¿Sí, hermano José Luis? Ahí se estableció una iglesia ¿de quién? Del Señor, hermanos. Porque muchos gentiles obedecieron. Ahora miren, pero en el 50 y 52, al 52, ahí encontramos el peligro de los mensajeros. Vean, todos los que predican el evangelio se van a encontrar con la oposición ¿de quién? Del diablo. Vean, pero fíjense, dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren, hermano, los judíos no receptivos levantaron una persecución legal. ¿Sabía que hoy en día andan persiguiendo a los cristianos? Hoy en día andan persiguiendo a los cristianos. Bueno, en otros países sí, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos en un país libre, ¿verdad? Pero en aquel entonces ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Por causa, hermanos, de la que gente que no entendió el mensaje de Dios, ¿verdad? Y que no lo aceptó. Pero ¿saben qué es lo que hicieron los judíos? Hermano, engañaron a las mujeres piadosas. ¿Cuáles son, hermano? ¿Y eso que eran mujeres piadosas? ¿Sí, hermano? Es que iban las mujeres también iban a la sinagoga, hermano, y piadosa. ¿Saben qué quiere decir? Respeto a las cosas santas, ¿verdad? Y esas mujeres, hermanos, se amaban a Dios, pero los judíos, hermanos, con la astucia. O sea, yo aquí a un hermanito inocente lo puedo engañar. Y le puedo decir, el hermano José Luis anda haciendo y esto y esto y esto. ¿Verdad que sí? ¿Y qué van a hacer? Se van a enojar. Y ya no lo van a ver bien al hermano, ¿verdad que sí? Bueno, pues es lo que está sucediendo ahí. Dice que los judíos engañaron a las mujeres piadosas, ¿verdad? Y las mujeres piadosas le dijeron a sus maridos, mira, ahí andan enseñando herejías. Pablo y Bernabé andan enseñando herejías. Y los maridos, hermano, pues, ¿qué hicieron? Pues también se molestaron. Y hasta ya al último, hermano, dice la escritura, hermanos, que las autoridades llegaron a hacer al movimiento, ¿verdad que sí? Hermano, por eso esta persecución fue legal. ¿Y qué es lo que hicieron con Pablo y Bernabé, hermanos? Lo sacaron de la ciudad, ¿verdad? Hermano, dice que fueron expulsados ¿de qué? De la ciudad, ¿verdad? Es probable que los predicadores, hermanos, fueron escoltados por una guardia armada hasta la frontera. Fíjense.
Pero antes de que Pablo y Bernabé continuaran su viaje, ¿qué hicieron? Miren, aquí, esta es la línea de la frontera de Antioquía. Y los llevaron los soldados, ¿verdad? Y los sacaron fuera de la ciudad. Y cuando llegaron a la línea de la frontera, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé, hermano? Se sacudieron el polvo. ¿Verdad? Se sacudieron el polvo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Dice que sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Y esto era una costumbre de los judíos. ¿Verdad? Cuando los judíos miraban eso, ellos estaban familiarizados con esta ceremonia, ya que ellos mismos practicaban, hermanos. ¿Saben cuándo lo hacían los judíos? Hermanos, ¿saben cuándo hacían los judíos que se sacudían el polvo? Cuando nadie quería nada. Hermanos, cuando los judíos pasaban por una ciudad de los gentiles, ¿cómo decíamos que sentían los judíos hacia los gentiles? Repudio, ¿verdad? Y cuando pasaban por la ciudad, pues se llenaban de polvo de la ciudad gentil. Entonces ya cuando iban saliendo de la ciudad gentil, es lo que hacían. Estos son paganos. No se lleven ni el Estos no merecen el perdón de Dios. ¿Sí? Hermano, y esto es lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé. Pero ¿qué es lo que estaban dando a entender Pablo y Bernabé? Miren, es como si no les dijeron nada, pero con lo que ellos hicieron, cuando ellos vieron ahí los soldados, lo que estaban haciendo, ellos entendieron el mensaje. O sea, ahora ustedes como rechazaron el mensaje al Dios verdadero, ahora los gentiles no son los paganos, ustedes los judíos son los paganos, porque no quieren aceptar el evangelio ¿de quién? De Cristo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, miren, versículo 52 habla de cómo reaccionaron los nuevos cristianos cuando se dieron cuenta que los habían corrido a Pablo y Bernabé. ¿Cómo reaccionaron, hermanos? Mira, hermanos, podríamos esperar que dijera el versículo, los discípulos estaban llenos de temor y de incertidumbre. Ay, pues ¿qué vamos a hacer si aquellos ya los corrieron? Pues mejor nosotros ya no vamos a ser cristianos. ¿Verdad que sí? Es lo que esperaríamos que dijera el texto, pero no, hermano. Dice lo contrario, dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Miren, Pablo y Bernabé dejaron tras ellos en Antioquía de Pisidia una congregación fuerte y resistente. ¿Sí, hermanos? O sea, una congregación de mucha ¿qué? De mucha fe, hermanos, pues para que siguieran ahí siguiendo siendo cristianos. Al ver lo que les habían hecho, ellos todavía continuaron. Ahora miren, esa es la línea divisoria en Antioquía. Ahora vamos a ver la línea divisoria en Iconio, ahí en el capítulo 14, versículo del 1 al 7, hermanos. Miren, dice, cuando Pablo no podía, fíjense, predicar en un lugar, no por ello se rendía, hermanos, sino que simplemente se iba a otro lugar. Y ellos viajaron como 144 kilómetros de camino romano, desde ahí de donde salieron hasta Iconio, ¿verdad? Y cruzaron una planicie y un área montañosa hasta llegar a la ciudad de Iconio. Entonces, ese lugar era una importante cruce de caminos, como también era un centro agrícola. Entonces, era una ciudad grande, hermanos, la ciudad de Iconio, la más importante de Asia Menor. Entonces, hermano, al entrar en Iconio, siguieron el mismo patrón. ¿Verdad? ¿Cuál era el patrón que ellos seguían cuando iban a predicar el evangelio? Hermano, el patrón que ellos seguían es que entraban en la sinagoga. Ahí lo dice, miren, versículo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga ¿de qué? De los judíos. Hermano, pero estos judíos no los conocían, ¿verdad que sí? O sea, bueno, de hecho cuando llegaron a Antioquía y también predicaron, cuando llegaron pues no los conocían, ¿verdad? Y no sabían ellos, hermano, pero cuando escucharon el evangelio, rechazaron el evangelio y ya no los quisieron y los corrieron. Pero aquí donde están llegando, esos judíos no los conocen, pero va a pasar lo mismo, hermanos, que lo que miremos acá. Miren, dice el texto que Dios bendijo sus esfuerzos cuando llegaron ahí.
Fíjense, porque hablaron de tal manera que creyó un gran número de los judíos y asimismo de griegos. Hermanos, sin lugar a dudas, esa multitud consistía más de los gentiles que los judíos. Hermano, pero Satanás, ¿qué hace? Satanás no puede permitir que el éxito del evangelio no tenga oposición. Nuevamente los judíos dirigieron la oposición, hermano. Mira, ahí lo dice en el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, hermanos, el diablo no dudará en decir cualquier mentira para evitar que la gente conozca la verdad. Hermano, yo les decía que la señora Tere, que le estábamos dando el estudio. Mira, aquí está la hermana Pilar, no me va a dejar mentir. Vea, ¿qué sucedió con la señora Tere, hermana Pilar? Allá otra señora le estaba diciendo, vea, y le estaba diciendo, no, miren, allá los hermanos, o sea, los hermanos son esto y los hermanos son aquello, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí, hermano, fíjense. Vea, pero cuando alguien hace eso es porque no cree. Vea, pero fíjense, la frase no creían del versículo 2 enseña una lección importante respecto al aceptar o rechazar el evangelio. La frase no creían contrasta con la palabra creyó del versículo 1. Vea, porque dice que una gran multitud que creyó. Entonces, hermanos, la raíz de la palabra griega, de esta palabra creyó, significa, bueno, que no creían, significa que desobedecieron. ¿Verdad? Entonces, hermanos, unos obedecen y otros ¿qué? ¿Qué hacen? Desobedecen. Hermanos, entonces aquí hay otro contraste importante entre los lados de la línea divisora de Dios. De un lado están los desobedientes y del otro lado están los obedientes. Ahora, ¿qué pasa con muchos de nosotros, hermanos? Cuando nuestra enseñanza encuentra oposición, por lo regular, ¿qué hacemos? Sí, hermanos, cuando alguien llegamos a una casa y saca una pistola, ¿qué vamos a hacer? Mira, porque la enseñanza está encontrando ¿qué? Oposición. Mira, por lo regular, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a otro lugar. No, ya este no quiere nada con Dios. Pero hermano, dice la escritura que estos se quedaron. Ahora, hermano, fíjense, allá no se hubieran quedado todavía. Pero los judíos lo sacaron. Hermano, pero aquí todavía no lo sacan. Vea, y como todavía no los han sacado, pues ellos ¿a qué? Ahí se quedaron. ¿Verdad? Hermano, Pablo y Bernabé, ¿verdad? A pesar de la oposición, hermano, ellos se quedaron ahí. ¿Verdad? ¿Saben por qué? Hermanos, porque existía la posibilidad de una gran cosecha de almas, ¿verdad? Si ellos persistían en sembrar la semilla del evangelio, ¿verdad? Podían tener una gran cosecha. Por eso miren qué dice el versículo 3. Miren, dice ahí, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, ¿verdad? A pesar de que los judíos se opusieron. Fíjense, ahí se quedaron en Iconio, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Fíjense, hermanos, hermanos, Dios estuvo ahí con ellos. ¿Y qué hicieron, hermanos? Señales y prodigios. Al ciego le recobraron la vista. Al paralítico lo levantaron. Fíjense, Dios los usó, hermano. Y eso quiere decir, era para confirmar el evangelio, hermano. ¿Verdad qué bonito, verdad que sí? Hermano, yo creo sí, hermano José Luis, yo creo que si Dios ahorita todavía tuviera todavía estuvieran vigentes los milagros y Dios nos diera esa capacidad, aquí estuviera lleno, hermano. ¿Verdad que sí? A lo mejor uno nada más por conveniencia, ¿verdad? No porque si quisieran escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Hermano, pero fíjense qué cosas, ¿verdad? Miren, vamos a avanzar ahí, hermano. Dice el versículo 4, miren, pero nuevamente viene la división. Fíjense,
Una vez más la predicación del evangelio dividía a las personas. Bien, dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban ¿con quién? Con los judíos y otros con los apóstoles. Algunos se pusieron del lado de los que rechazaron el evangelio, los incrédulos, los desobedientes. Y los otros se pusieron del lado de los que aceptan el evangelio, los creyentes o los obedientes. Miren, versículo 5. Miren, ¿qué es lo que hicieron los incrédulos? Dice, trataron de silenciar a los mensajeros. Ahí lo dice, hermanos. Miren, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. ¿Sí, hermano? Anda. Fíjate, hermano. ¿Qué es apedrear? Hermano, los judíos, esa era la manera como ellos sentenciaban a los criminales. Allá en Estados Unidos, ¿cómo los matan? Con antes era la silla eléctrica, ¿no? Ahora creo que les inyectan. Bueno, pues los judíos, la manera de sentenciar a los criminales a muerte era apedreándolos. Todos se agarraban sus bolsitas su costal de piedras y se iban con aquel. Imagínate, hermano, y recibes un montón de pedradas. Piensa lo que iban a sufrir los hermanos. Entonces, hermano, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron los apóstoles, hermano? Tuvieron que alejarse. Vea, porque el mandamiento de Cristo, ¿qué es? ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Hermano Juan, ya vamos a terminar, ya vamos a concluir. De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, no que te quedes muerto en el intento, ¿no? ¿Para qué te quiero muerto? ¿Verdad? Dios nos quiere vivos para que prediquemos el evangelio, ¿verdad que sí? Sí, hermanos. Y tal como en el pasado, hermanos, Pablo se dio cuenta a través de la providencia de Dios, hermanos. Anda, fíjense, el Espíritu Santo le dijo, Pablo, ten cuidado. Aquellos ya están buscándote para matar. Fíjense la providencia de Dios. Y se dio cuenta de las intenciones de la multitud, hermanos. Entonces, por eso dice el versículo ahí, hermanos, el versículo 6. Miren, habiéndolo que sabido, huyeron a Listra y a Derbe, a ciudades de Liconia. ¿Verdad? O sea, fíjense, hermano, todavía se fueron a lugares cada vez más alejados del gobierno romano, a territorio hostil y peligroso. Entonces, hermanos, los dos hombres estaban dispuestos a sufrir cuando era necesario, pero no deseaban morir. Dejaron atrás en Iconio una congregación del pueblo del Señor y se dirigieron al sur a predicar en Listra. O sea, hermano, fíjate, hermano José Luis, levantaron una congregación, ¿dónde? En Antioquía. Y luego dejaron otra congregación, ¿en dónde? En Iconio. Qué bonito, ¿verdad? Hermano, miren, en el próximo estudio continuaremos con lo que sucedió allá en Listra. Pero por el momento, aquí vemos la línea ¿qué? Divisoria. La línea divisora entre los que aceptan y rechazan la salvación. Y usted y yo estamos en la misma ¿qué? Situación. ¿Verdad? Que esta gente de Antioquía y Iconio, que al escuchar el evangelio tenemos la opción de aceptarlo y rechazarlo. Y nos estamos poniendo de un lado de la línea divisora, ya sea de un lado o del otro, y al hacerlo debemos entender las consecuencias de nuestras acciones. ¿Sí, hermanos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué debemos de estar? Yo creo sí, hermano, a lo mejor no fue muy elocuente el mensaje, pero la palabra de Dios, ¿verdad que fue clara? Hermano, y está bien claro ahí. Nada más hay dos lugares. Decía un hermano, nada más hay de dos sopas. Nada más hay de dos sopas. ¿De cuál se va a comer? ¿De cuál se va a quedar? Hermano, fíjense, ¿saben por qué, hermano? Esto trae consecuencias. ¿Saben qué va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez? Miren, allá lo dice Mateo 25:32. Fíjense, dice Mateo 25:32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su qué. ¿Y los cabritos para dónde van? A la izquierda. Dice que allá será el lloro y el qué. Crujir de dientes. ¿Verdad? Y a los de la derecha, dice más adelante, ahí en Mateo 25, que les va a decir el Señor, venid benditos de qué. En mi Padre. Entonces, esa será la división final, hermanos. Será una división inmutable que nunca volverá a cambiar. Nuestros destinos serán sellados. El lado donde estemos situados ese día depende de dónde nos situemos hoy día. Si aceptamos el Evangelio ahora, Dios nos aceptará ese día. Si rechazamos el Evangelio ahora, Dios nos rechazará en ese entonces. Entonces, usted puede entrar del lado de la línea divisoria de Dios por medio de obedecer el Evangelio a través de las aguas del bautismo, hermanos, para el perdón de qué? De pecado. De los pecados. Miren, ya por último, hermanos, para que vean ahí el resumen de lo que estábamos viendo. Miren, ahí está. Es lo que está enseñando ahí pues está desconectado, ¿no? Ya terminamos, hermanos, ya nomás. Miren, para que vean lo que estuvimos viendo, y es lo que está ahí en el planteado ahí en la pantalla, miren. Ahí está, miren, la línea divisoria de Dios, ¿verdad? Y es lo que miramos ahí, lo que hacían los judíos y lo que hacían los gentiles, ¿verdad? Los judíos estaban celosos, los gentiles gozosos. Los judíos se resistieron a la palabra y los gentiles se regocijaron en la palabra. Los judíos estaban indispuestos. Hasta aquí está equivocado, ¿no? Aquí debería decir ¿verdad? Y los gentiles dispuestos, ¿verdad?, a recibir. Los judíos por sus acciones, por tomar esa decisión equivocada, se juzgaron a sí mismos y ellos se pusieron del lado de lo que les va a venir en el futuro, la muerte, ¿verdad? Pero dice que allá fueron ordenados para vida, ¿qué? Los gentiles ordenados para vida eterna. Los judíos fueron incrédulos, los gentiles creyentes. Los judíos desobedientes y los gentiles obedientes, ¿verdad? Y al final, de acuerdo a lo que dice Mateo 25 que leímos, ¿verdad?, cuando tengamos esta actitud negativa, seremos rechazados. ¿Por qué? Por Dios. ¿Verdad? Pero si nos ponemos de este lado, hermanos, seremos aceptados Por Dios. por Dios. Dios me los bendiga, hermano. Bueno, José Luis, te encargas de la cena, por favor.